mandar esa clase en PowerPoint para que lo tengan. Es muy larga, no nos va a dar chance a terminar. O sea que ahora vamos a llevar un tema. El otro tema sí lo voy a indicar por PowerPoint, se lo voy a enviar igual a la agrupación. Esto también entra al examen final, por si acaso, ¿ya? Que es el síndrome nefrótico y nefrítico, que sería el que llega a quedar. ¿Ya? Hoy vamos a terminar con las enfermedades neurológicas y dentro de ella está RAP. ¿Ya? ¿Pueden cerrar, por favor, la puerta? Para que ella... Sí. Vamos a iniciar. Entonces, nuestro tema de hoy, como les mencioné, es parte de todas las enfermedades neurológicas que afectaban nuestro sistema, sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Que es lo que en realidad hemos ido viendo: meningitis, con síndrome convulsivo o convulsión febril, y encefalitis, que lo hemos definido nada más, ¿cierto? Entonces, ahora nos toca esta enfermedad que es rabia, que no es más una enfermedad zoonótica, ¿ya? Una encefalitis. Esto es todo término fundamental para poder definir rabia. Entonces, ¿qué significa zoonosis? ¿O qué es zoonosis? Enfermedad transmitida de los animales a la persona. Exactamente, una enfermedad transmitida de un vector, que sería en este caso un portador, los animales, y que pueden provocar una enfermedad en el humano, ¿cierto? Entonces, al decir una encefalitis zoonótica, ¿qué animales podrían producir la rabia? ¿O podrían transmitir? Perro, murciélago, Vamos a rata. dividirlos en dos grupos, que son los animales domésticos y los animales silvestres, que es lo que les van a ustedes preguntar. Los domésticos son los que todos conocemos, ¿no? Son los perros, gatos, ¿no? Y los silvestres, ¿quiénes están ahí? Los murciélagos, ¿qué más? Murciélagos, las ratas pueden ser, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Lobos, monos, ¿ya? Y algo muy frecuente que tenemos acá, muy de moda ahora, los capibaras, ¿no? Los perritos igual que pueden también ser transmisores de esta enfermedad. Entonces es importante realmente saber qué es rabia, por qué está transmitido, ¿ya? Y definir sobre todo la importancia. Si ustedes saben que rabia es casi un 100% mortal, es decir, hasta el momento no tiene cura, ¿cierto? Solamente, pero qué paradójico esto, porque es 100% prevenible. Pues a través de qué? De la vacunación, sobre todo de estos animales, ¿no? Estos domésticos. Entonces, ya. Vamos a continuar y la clasificación. Antes de la clasificación me gustaría mencionar las características del virus que lo va a producir. La etiología está producida por el virus de la rabia, ¿cierto? ¿Qué características tiene este virus de la rabia? Primero, que es un virus ARN, ¿cierto? Está compuesto por 5 genes, que dentro de estos 5 genes que lo codifican hay uno que es la lipoproteína, que es muy importante. Debemos lipoproteína. ¿Por qué es muy importante saber esto? Que si bien ustedes, como que automáticamente nosotros decimos que cuando le muerde un gato o un perro, agua y jabón, ¿cierto? Precisamente por esta característica, porque al tener ese virus una cubierta de lipoproteínas, lo hace mucho más sensible a que el jabón pueda destruir este virus. Ya puede disolver esa membrana y obviamente ya no tendría que replicarse
incubación. Incubación. ¿Alguien sabe cuánto tiempo más o menos puede tener el periodo de incubación? 14 días. Desde menos, desde 3 días hasta 60 días. ¿Ya? Pero incluso hay mucha bibliografía que menciona hasta años, hasta 19, 20 años podría ser. Pero lo frecuente es que sea de 3 a 60 días. Es lo más frecuente del periodo de incubación. ¿Ya? ¿Qué es el periodo de incubación? Este periodo obviamente va a ser desde el momento que el ser humano tiene contacto, es decir, del momento de la mordedura hasta el inicio de los síntomas, ¿cierto? El segundo periodo es el periodo prodrómico. ¿De qué se va a caracterizar esto? En este periodo ya va a haber la aparición de los síntomas, pero estos síntomas van a ser muy inespecíficos. ¿Cuál puede presentar? Fiebre, malestar general, puede haber igual cefalea, vómitos, dolores neuromusculares, sobre todo en el sitio de la mordedura. Si ustedes
una dificultad respiratoria que amerite, lo que te va a hacer daño neurológico. Luego, después de esto, ya va a haber una parálisis ascendente, tipo Guillain-Barré. Ahí es donde de repente sí va a haber afectación de la parte respiratoria y puede llegar al coma, que es el cuarto periodo que ahora vamos a hablar. Pero antes de eso, ¿qué más puede haber? Las convulsiones, alteraciones de pupila, hidrofobia, aerofobia, ¿qué más? Acá obviamente ya hay esos síntomas meningios, ¿no? También igual, aquí hay igual signos meningios. Acá como les dije, como es encefalitis, son los mismos síntomas muy parecidos a lo que llevamos en meningitis. ¿Ya? Entonces van a ver eso. En el cuarto periodo ya es el periodo de coma. En este periodo, si el paciente ya con todo el cuadro neurológico hace, como les mencioné, el daño de tanto del sistema nervioso periférico como del central. Entonces me empieza a hacer una encefalitis o un síndrome tipo Guillain-Barré. Es una parálisis ascendente donde realmente llega a comprometer todo lo que es la parte respiratoria y ese paciente se llega a estar en estado de coma y obviamente ya de ahí llega la muerte, ¿no? Que es el último periodo. El quinto periodo ya es, ¿no? Por eso les decía que es casi 100% letal. Ya. Entonces, este periodo, por ejemplo, de coma, no nos describen el tiempo exacto que puede transcurrir en ocurrir esto y llega la muerte. Muchas veces en este periodo de coma se intuba al paciente, se conecta a una máquina, pero no hay, eso ya depende de la familia, ¿no? Si se va a desconectar algo, porque no hay una reversibilidad. Entonces por eso no hay un periodo, no hay un tiempo, digamos, específico, un tiempo aproximado de ese periodo. Y al final termina, ¿qué? En el cuadro clínico dice. Síndrome de Guillain-Barré se hace en el tercer momento. En el tercero, porque ya en el cuarto el periodo ya está en coma. El paciente ya está en coma. Entonces ya la afectación fue total. Bien. Entonces, posterior a tener más o menos de cómo transcurre esta enfermedad, porque lo ideal es no llegar, ¿no? Acá, porque si hemos llegado al cuarto periodo, ese paciente obviamente ya falleció. O sea, ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, para hacer un diagnóstico completo de este paciente, lo importante siempre que mencionaba para los diagnósticos es acá el cuadro clínico, pero dentro del cuadro clínico, acá muy importante el antecedente. Antecedente de la mordedura, ¿no? Y en relación al antecedente de la mordedura, ¿qué debemos saber? Si es conocido. Primero, el tipo de animal, ¿no? Sí. Tipo de animal. Ahora, el animal debemos saber si es conocido, Si está vacunado. conocido o desconocido. Dentro de esto, si es desconocido, si es accesible
clínico. Síntomas y signos, más el antecedente de la mordedura, y obviamente también hay pruebas de laboratorio. Actualmente ya tenemos las pruebas de laboratorio, que son generalmente son serologías, que son para la detección de algún cuerpo específico del virus, ¿ya? Son como las PCR, para la detección del virus. Estas pruebas, si bien se realizan, lo hacen cuando hay una alta sospecha, porque pacientes que ya no tengan ese tipo de sospecha, no, o sea, si es un perro conocido, vacunado, no es una zona de riesgo, entonces en eso no es necesario hacer, solamente lo demás que, o sea, observación, conducta más que todo expectante para que podamos ir bien, ¿ya? Ahora eso lo vamos a hablar en tratamiento. Diagnóstico, entonces recuerdo, el cuadro clínico también es importante, obviamente aparte de los síntomas que podría haber, es la zona de la mordedura, ¿no? Y esa zona de la mordedura es igual cuando hay una escoriación o cuando es una herida grande, eso también tiene que ver. Esas condiciones también afectan para, por ejemplo, puede haber laceraciones, puede haber escoriaciones o heridas abiertas, ¿no? Todo esto igual hay que ver en esta zona. Por ejemplo, eso va a ser muy importante cuando nosotros decidamos vacunarlo o no vacunar a la persona afectada. Entonces, todas sus características tenemos que ir bien. Y en la ficha de notificación les mencionan superficial, profunda, si es pequeña, menos de 1 centímetro, todo está ahí, ¿ya? Igual los puntos tienen que ser solo de aproximación, ¿no? Solo de aproximación y generalmente de esto, ¿no? Porque las otras son limpieza y curación, ¿no? Entonces, todos estos parámetros son para el diagnóstico comunitario. Ahora, el tratamiento. ¿Cuál es la conducta que debemos nosotros tener con estos pacientes? En realidad eso es lo más importante de este tema, saber qué es lo que vamos a hacer cuando un paciente tuvo una mordedura de can o un gato, llegó a nuestra consulta. Puede ser consulta de emergencia, consulta de... Normalmente llega a emergencia, ¿no? Pero puede ser ahí. En relación a eso, también es importante la atención oportuna. Por más que la herida sea pequeña, no lo dejen esperando al paciente. Esta es una enfermedad, si bien no es algo que corra el riesgo de vida del paciente, pero es una enfermedad que debe ser tratada lo más antes posible, esa condición. Entonces es una urgencia, debemos tratar de lo más antes posible. Si hay 10 pacientes esperando que tienen otras patologías, este paciente debe ser una prioridad. Ya, en su emergencia, en su consulta debe ser una prioridad. Pero lo primero que hacemos con ese antecedente es el tratamiento, la notificación obligatoria, la ficha epidemiológica. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de esta ficha epidemiológica vamos a recabar todas las características que yo les he mencionado. Vamos a saber si ese perro es conocido, desconocido, si fue vacunado, no fue vacunado, qué estaba haciendo, cuál fue la condición, ¿no? Si ese perro de repente
en el caso de las heridas, los puntos de aproximación, ¿no? Después de eso debemos determinar si vamos a utilizar o no el suero antirrábico, que no es lo mismo que la vacuna antirrábica, es muy diferente. El suero antirrábico son inmunoglobulinas que van a afectar directamente al virus, ¿no? Las inmunoglobulinas pueden ser de origen humano o de origen bovino, y que nosotros utilizamos es el de origen bovino. ¿Ya? Entonces, eso es importante saber que la dosis es de bovino, en el que utilizamos nosotros el suero, es de 40 unidades internacionales por kilo dosis. Y se debe colocar lo más antes posible. Lo ideal, dicen que es menor a 6 horas contando desde la exposición, pero podemos colocarlo hasta las 24 horas. Eso es lo ideal, menos de las 6 horas de exposición en los días. ¿Y en qué pacientes utilizamos el suero? ¿Qué tipo de pacientes? Tienen sus indicaciones de utilizar suero antirrábico. Los que están con mayor tiempo. Exactamente. Toda herida de mayor riesgo son los que van a utilizar. Pacientes con mordedura en zona de riesgo. ¿Quiénes más? Los que recientemente terminaron de vivir. No necesariamente. Más que Inmunosuprimido. todo en eso, a los pacientes, no, pacientes que tengan, por ejemplo, en zona de riesgo, sino pacientes que no sepamos sean un cáncer desconocido, tanto no vacunados, desconocidos, y sobre todo que sean heridas grandes. Ya, eso. Pacientes, heridas grandes, tan desconocido, no vacunado. Esas son las de suero antirrábico. Fundamentalmente que sean zonas de riesgo, mordeduras en zonas de riesgo, sí o sí. Por ejemplo, supongamos que nuestro paciente tiene 12 años, pesa 30 kilos. Si se dan cuenta, la dosis sería casi 1.200 unidades internacionales, ¿cierto? Por eso les mencionaba que acá, esa de las 1.200 unidades, ese total que hemos calculado, podemos dividirlo el 50% para utilizarlo y irradiar o irrigar en la zona afectada, en la herida como tal. Ya, cuando hagamos la limpieza, lo hacemos localmente, y el otro 50% podemos colocarlo intramuscular. Y es dosis única. ¿Dónde lo tenemos estos pacientes? Digo, estos sueros antirrábicos, ¿dónde lo tenemos disponible? Solamente en los hospitales de tercer nivel. Yo me lo conecto. Japonés, hospital de niños también lo tienen, pero en el caso de pediátricos, ya adultos en el hospital japonés, pero son los terceros niveles. Por eso le digo, ustedes tienen que determinar, si llega a su centro de salud, ustedes con la notificación lo deriva y se le coloca. Ya, eso no tiene que estar internado, nada, sí se lo observa durante 2 horas después de la aplicación del suero, para ver si no hay algún tipo de reacción adversa que haya. Ya. Entonces, Ahí no está y en la indicación, digo, 50% intramuscular. y el otro lo irrigan a la herida. Ah, A la herida. ¿Cómo sería ese menos 6 horas hasta 24 horas? Sí, hasta 24 horas. Lo ideal es que sea menos de las 6 horas desde que se ha expuesto a la mordedura hasta el momento de la aplicación. Después de Pero 24 horas. también se puede
atraviesa o afecta la parte del sistema nervioso periférico, es poco tiempo, menos de 72 horas, ¿no? Entonces se le puede colocar, a veces hace un riesgo-beneficio, pero ya el beneficio en realidad ya no es significativo. ¿Ya? Cuando pase los 1200 vamos a hacer 50 y 50. Incluso con menos, dependiendo del tipo de herida que tenga. Muchas veces, a veces ni siquiera, si es una dosis muy alta, lo hacen así. Si ahora si es una dosis pequeña, se le coloca toda la dosis pequeña intramuscular y también se utiliza parte del suero para poder hacer la irrigación de la herida. ¿Ya? Dependiendo de la edad del paciente y el peso, ¿no? Porque es por peso que se calcula. ¿Ya? 40.000 unidades internacionales. Entonces es importante porque a veces no sabemos cuánto colocar. Entonces, sí o sí debemos saber eso. Ok. Ahora, lo otro pilar de tratamiento es la vacunación. La vacunación. En la vacunación utilizamos dos esquemas, ¿no? El esquema clásico y el esquema reducido. Clásico y reducido. El clásico, ¿cuántas dosis tiene? Son preguntas exactas. De 7 a 10, ¿no? 14 dosis. 14. ¿Ya? 14 dosis. De las 14, 10 son continuos. 10 días continuos. Y el otro, los otros 4 son refuerzos. Al 10.º día y el 11.º día. ¿Ya? El reducido, ¿cuántas dosis son? Son 5 dosis. ¿Ya? El reducido. Ahora, ¿a quiénes colocamos el clásico y a quiénes utilizamos el reducido? Esos pacientes que están por exposición de zonas de riesgo, ¿cuál tendríamos que colocar? La clásico, ¿cierto? Estos no hay pacientes, entonces vamos a comenzar primero con el clásico. Voy a borrar esto. ¿Qué esquema vamos a utilizar? En pacientes con mordedura en zona de riesgo. Sin importar que el perro sea conocido y vacunado. No importa. Usted igual lo coloca, que sea, aunque sea conocido, sea de la casa, que tenga todas sus vacunas, también se coloca, por ser zona de riesgo. ¿Ya? Ahora, pacientes con mordeduras por animal desconocido. Desconocido, no vacunado. No vacunado. También puede ser conocido, pero que no esté vacunado. ¿Ya? Doctora, entonces si digamos yo tengo una hermana y ella mi perro me muerde aquí en la zona de riesgo, pero yo sé que mi perro está vacunada, no es necesario hacer el esquema de la vacunación. Sí, pero ¿en qué zona de riesgo? Porque esta no es una zona de riesgo. Ajá, claro, si no es en zona de riesgo, mi perro está vacunado, no es necesario. No, ahí si no está vacunado, lo hacemos ya reducido. Que ahora vamos a hablar de eso. Ya. Hay Si está algunos, vacunado, doctoras que bueno, no sé si está bien, pero he escuchado mucho que le hacen observar, dicen, ah, de usted, digamos, yo me metí, se estaba peleando con el gato y metí mi mano, qué sé yo, y le dicen, obsérvelo 14 días, pero sí, pero en realidad deberíamos utilizar eso. Sobre todo Mejor acá es prevenir. muy importante determinar la zona de riesgo y el tipo de herida. Porque si es, por ejemplo, es en una zona no de riesgo, póngale, no sé, en un brazo, o sea, y es una herida superficial, que no ha habido ningún tipo, solamente se ve como un aruñazo o como un puntito que no ha atravesado la piel. Ahí ¿creen que sea necesario utilizar cualquiera de los esquemas? Ninguno. Ahí sí va
observación, de repente limpieza y ya. Pero es importante la integridad de la piel. Recuerden que ahí es donde va a haber contacto de la saliva del animal con la fibra muscular, que a través de la fibra muscular es donde va a haber a través de los nervios viajar al sistema nervioso central. Pero si no hay discontinuidad de la piel, obviamente esa relación de fibra muscular con el virus o la exposición al virus no va a ser natural, ¿no? O sea, no va a existir. Entonces, por eso es importante saber el tipo de lesión, o sea, que es superficial, profunda, qué grado y también la zona de riesgo. ¿Okay? ¿En qué otros pacientes igual hacemos la vacunación? Estos pacientes con mordeduras de zona de riesgo, hay igual muchas personas que a veces dicen, no, es una zona de riesgo, pero mi perrito de la casa tiene todas sus vacunas y se rehúsan a veces a utilizar. Entonces, se le debe explicar que por más que tenga, por ser zona de riesgo, de alto riesgo, se debe colocar. ¿Ya? ¿Hay alguna consecuencia si que o sea, lo del virus? Obviamente, no. ¿Alguien? O sea, la exposición a la vacuna. Como Malestar. toda vacuna no tiene malestar, o sea, tiene efectos adversos, como todas las vacunas que hemos utilizado en el país, ¿no? Intramuscular, las Bien raro que dé, pero sí malestar general. Dime. subcutánea, o intramuscular. Estas son subcutáneas. La que es intramuscular es el suero ventilatorio. ¿Ya? Son aquí en el ombligo. Bueno, igual pueden ser aquí. Sí, antes, o sea, actualmente ya no se utiliza el ombligo. Se utiliza más los brazos, ¿ya? O los muslos en el caso de los pequeños, ¿ya? Los lactantes, por ejemplo. Pero ya no nada del abdomen. Ya tratamos de utilizar. Entonces, y ya, ahora vamos con el esquema reducido. ¿A quiénes colocamos ese esquema reducido? Y obviamente acá también va no solamente la zona de riesgo, sino que pacientes expuestos a un CAN con síntomas de rabia. Eso es lo que me faltaba en el tercero. ¿Ya? En el esquema ampliado del clásico, pacientes que han sido expuestos a la mordedura de un animal que está con alta sospecha por síntomas de rabia. ¿Cómo es el comportamiento de los animales? Quieren esconderse. Ya, Luz, tienen fotofobia igual, ¿no? Están como hiperactivos. Y aparte hay algo muy característico, excesiva de saliva, ¿no? La cialorrea. Que eso también en los adultos, ya en esta etapa de cefalitis, puede haber igual. ¿Ya? Y es muy característico, ustedes lo van a ver. Y recientemente, no sé si alguno ha escuchado, hubo un caso de una rabia confirmada en satélite. Entonces no está tan alejado, es algo muy frecuente, sobre todo en pediatría, porque son los niños que más se confían con los niños. Semestre retrasado, como eu uma paciente e estava fazendo prática no São Mateus, o paciente se morreu de rabia e fecharam todas as portas. Entonces, por eso esa Eso es la algo, roja, sobre todo porque ya viene una discontinuidad del tratamiento profiláctico que lo vamos a hablar después. Hay muchos perros callejeros también. También eso. Entonces, ¿no? El esquema reducido, ¿en qué pacientes utilizamos? Pacientes expuestos con heridas que no estén en zona de riesgo, pero que sea un perro desconocido o no vacunado, ¿ya? Pacientes con afectación en zonas de no riesgo. Por animal, igual, desconocido, no
sean heridas amplias. Ese tipo de pacientes también se colocan, aparte del suero, se les coloca igual. Pero obviamente que sean pacientes que el animal sea conocido y vacunado, pero que tengan heridas amplias, ahí igual se les coloca. ¿Ya? Paciente con heridas grandes, pero animal conocido y vacunado, ¿no? Conocido y vacunado. Tienen que estar muy seguros de qué esquema van a utilizar, porque generalmente el esquema que lo van a indicar van a ser en el primer nivel. El suero, sí, ustedes ya al saber que es zona de riesgo, una herida grande, entonces ustedes tienen que enviarlo a un tercer nivel, ¿no? Igual eso es importante porque a veces pasa que no los envían, se conforman solamente con la vacunación y ya, o solamente la limpieza y no los envían. Es un paciente que también pierde tiempo y después de las 24 horas la efectividad obviamente disminuye, ¿no? ¿Y otros pacientes? Pacientes que tengan exposición igual, en zonas de no riesgo, pero que sean exposiciones muy cercanas a las de zonas de riesgo que les he mencionado, o que sean más de una herida, es decir, por ejemplo, que tengan uno acá, otro en el miembro inferior, más de una zona de exposición, que ha pasado. ¿Ya? Muchas veces tienen varias lesiones de mordedura. Entonces, también ese tipo de pacientes que no sean en zonas de riesgo también puede ser pacientes con 2 o más lesiones superficiales que no sean de riesgo. Porque si es todo en zona de riesgo, 1 o 2, por ejemplo, que sea una doble lesión en un paciente, una es una zona de riesgo y la otra es no, igual ese paciente recibe inmunoglobulina y es decir, el suero antirábico y vacunación. Y el ampliado, o sea, el clásico, ya es 14. Entonces, esas condiciones o esos parámetros debemos nosotros tomar en cuenta cuando vayamos a hacer la notificación del paciente y obviamente ahí nosotros determinar qué pacientes pueden recibir el suero antirábico y qué pacientes solo van a recibir la vacunación y qué tipo de esquema van a poder recibir. ¿Okay? Otro pilar del tratamiento que a veces lo dejamos de lado es la antibiótico-terapia. ¿Por qué es importante utilizar antibiótico-terapia? Porque muchas veces la boca del can no solamente va a contener la rabia, ¿no? Y tiene muchas bacterias, la flora de ahí de la boca es contaminada, no es sucia. Entonces sí se debe utilizar, sobre todo cuando hay disolución de la piel, la integridad de la piel. Entonces se utiliza. ¿Qué antibiótico utilizamos de elección? ¿Alguna vez alguno así afectado? ¿Dicloxacilina? No. Si bien la dicloxacilina por el seguro a veces sí se lo indican, porque justamente es preventivo de la piel, ¿no? O sea, son para afecciones de partes blandas, pero no es el ideal en este caso. ¿Cuál es el ideal? Amoxicilina ácido clavulánico, sobre todo por los gérmenes que hay gran positivos en la boca del perro. Entonces, la amoxi ácido clavulánico es nuestra elección. ¿Cuánto es la dosis? ¿De mí? Obvio, de pediatría. De 50 a 80. 80 miligramos por kilo por día. ¿Por cuántos días aplicamos? 7. 7 días. Eso es otro de los pilares de la EMO. Si vieron en el tratamiento, primero la notificación con la fecha
ubicaciones, si son únicas, múltiples, la profundidad, las zonas, si es zona de riesgo, no es zona de riesgo. Sabemos qué tipo de animal es, si es conocido, desconocido, vacunado, vacunado, si es perro, gato o otro tipo de animal, si es silvestre. También me olvidaba, si bien no estamos enfocados en la parte de los animales domésticos, en el esquema ampliado, todo paciente que sea expuesto a mordeduras de animales silvestres tiene que utilizar sí o sí tanto el suero como la vacuna. Ya, que me olvidaba. Porque si bien es poco frecuente el silvestre, más que todo son pacientes o personas que están en el campo o que son algunos cuidadores de ciertos lugares, todo eso, ¿no? Pacientes expuestos en realidad. Pero más frecuente es el doméstico, ¿no? Entonces la notificación, ahí recabamos prácticamente toda esa información. Luego el lavado y limpieza con agua y jabón, la curación de las heridas con la aproximación de los puntos y también usar las suturas, si fuera cara, por ejemplo, ¿no? Tampoco se puede dejar expuesta, ¿no? Cuero cabelludo. El uso del suero antirrábico, de la vacunación, el antibiótico y obviamente al final la observación. Esta observación que inicialmente ya les había dicho que tenemos que tener 20 días. Doctora, ¿y qué pasa si el animal? Perdón, si son continuas las vacunas y sucede mucho que el paciente no va a continuar su vacuna? Suero, directo al suero. Cuando deja, bueno, a mí me indicaron supuestamente cuando deja, es directo al suero, tiene que ir. O sea que se lo El problema es que el suero, después de la, como les decía, después de las 24 horas ya no, o sea, la efectividad va disminuyendo. ¿Ya? Pero la vacunación es obligatoria. ¿Ya? E incluso hay personas, como les mencionaba, que se rehusan porque son perros conocidos, todo. Entonces se le hace firmar un consentimiento informado donde queda bajo su responsabilidad. Entonces, en el primer nivel, recuerden que es prevención. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Si el paciente no va, la vacuna, la enfermera o el médico que esté a cargo de este programa está en la obligación de ir y buscar ese paciente. Porque ya es un paciente. Eso me ha bloqueado. A mí me ha bloqueado. Pero se debe hacer. Pero no debería ser, o sea, ese es el deber ser. Ahora de que no ocurra, que no cumplamos, el personal de salud no sabe todas esas cosas o no lo asume, eso ya es diferente, ¿no? Pero el deber ser es que si no, el paciente, si no acude a su centro de salud, debemos buscar al paciente, ¿ya? Para poder completar todo el esquema. Muy importante porque, como les dije, es 100%, prácticamente 100% letal. O sea, si realmente el cane o el animal estaba con rabies, ese paciente menos de un mes va a estar ya con síntomas. Entonces sí, ya no se va a poder hacer nada, ¿cierto? Ahora, dentro del tratamiento también está el tratamiento preventivo, ¿ya? Y en el tratamiento preventivo nosotros debemos tomar en cuenta las campañas o vacunaciones a los animales, sobre todo acá, perro y gato, ¿no? Que lo ideal es que ese virus
que hacer. Por eso es la importancia de estas charlas educativas, ¿ya? Que incluso todas las enfermedades prevenibles, la mayoría siempre la conducta es eso: vacunación o prevención y las charlas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Terapia, sobre todo, lo que me interesa que ustedes lleguen a manejar son las condiciones de cómo indicar y cuándo indicar o utilizar los esquemas, y cuándo y qué tipo de pacientes les suelen tirar. Porque el lavado de agua y jabón ustedes lo saben. La fisiopatología de cómo llega el virus hacia el sistema nervioso central, eso igual, o sea, eso nos va a ayudar en realidad para ver los síntomas, ¿no? El cuadro clínico. Pero lo importante acá en esta enfermedad es la prevención. Entonces eso es lo que yo necesito que ustedes tengan, interioricen más, que eso va a ser las preguntas de examen, ¿ya? Que el cuadro clínico, eso lo vamos a ver cuando estemos en tercer nivel, ¿no? Pero el primer nivel es este. Acá. Los que faltan anotarse. Entonces el otro tema que teníamos que dar ya la anterior semana, o esta semana tocaría, el síndrome nefrótico-nefrítico, que es el que se los voy a mandar en PowerPoint porque no va a dar realmente hoy. Y ya con eso les tocaría un tema más para poder concluir para el examen final. Recuerden que en el examen final entra todo, ya, entra todo nuevamente, todo, desde diarrea, que es el primer tema, hasta el último que lleguemos a dar. Al práctico, en el práctico igual. Una posición de van a hacer preguntas abiertas, así como les he colocado, lo siento, pero eso sí. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque hay notas muy bajas. Necesito que, así que vamos a hacer, voy a hacer lo más simple posible, pero sí, va desde primero diarreas e iras, eso es. Los planes voy a seguir preguntando, porque casi muy pocos todavía llegan a manejar los planes. Y eso es lo más importante en realidad de la deshidratación del plan. Si ustedes no saben manejar el plan, no van a hacer. Entonces, les estoy diciendo más o menos lo que tienen que ir viendo, ¿ya? De infecciones respiratorias, ¿qué es lo que me interesa que maneje más? Neumonía, obviamente, ¿no? Porque el resfrío, todo eso ustedes lo van. Tengo un paracetamol que le den, lo van a saber manejar. Pero una neumonía igual, ¿no? Neumonía grave y no grave, todavía no llegan a diferenciar. Acuérdense que la grave siempre es con dificultad respiratoria, es un niño que sí o sí necesita internación. La no grave pueden tratarlo en forma ambulatoria. Vean bien eso, ya, que vuelvan a leer todo. Y el meningitis va todo